اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad. Para terminar con la exégesis o la interpretación de estas aleyas, de esta sura, en la última parte, si recuerdan, dice illa alladhina amanu wa amilus salihat, excepto aquellos que tienen fe y que hacen el bien, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, que significa los que se recomiendan o encomiendan o se aconsejan mutuamente la verdad y se aconsejan mutuamente la paciencia. Algo interesante de este programa de vida, como dijimos que es el programa ideal de la vida del creyente, y esto es importante para tener en cuenta las diversas dimensiones del Islam, es que Dios podría haber dicho, como dijo en otras aleyas, por ejemplo, en las que leímos illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, dice, excepto aquel que se arrepiente y aquel que cree y hace el bien. Dice aquel, utiliza el singular. En este programa de vida de la Sura Al-Asr, utiliza todo en plural. Illa alladhina amanu, es decir, la U es del plural. Wa amilu, salihat, también el plural. Wa tawasaw, también el plural. Wa tawasaw bis sabr. Y sobre esto quería hablar para tener un poco en cuenta el programa. En el Islam es cierto que la perfección humana es producto del esfuerzo individual de las personas, que cada uno es responsable tanto de sus pensamientos como de sus sentimientos y de sus acciones, y que el ser humano es el único que se tiene que hacer cargo de su propia vida y de su propia historia. En ese sentido, obviamente el grupo no tiene nada que ver. Uno es el único responsable y es por eso que el día de juicio final la contabilidad de las acciones es personal. O sea, nadie carga con el peso de otro, dice el Corán, o con la carga de otro. Por lo que justamente estamos en contra de esa interpretación del pecado original, porque Adán pecó, entonces nosotros nacemos con algún tipo de resaca de aquel pecado. No es así. Entonces, quería hacer hincapié en que esta sura, dimensiona y propone este alcance interesante que es el alcance social de la religión. Y es que cree que el programa ideal para la vida del ser humano, a pesar de que cree en la individualidad, a nivel responsabilidad ante Dios, cree que tiene que quedarse en comunidad y el hecho del crecimiento y del desarrollo del grupo es responsabilidad de la comunidad. O sea, ahí dice justamente aquellos que se encomiendan mutuamente la verdad. O sea, uno tiene que tener, este sentimiento o este sentido de responsabilidad, de que yo soy responsable de tener que encomendar el bien a mis hermanos, de tener que contarles la verdad, de tener que decirles la verdad, de tener que difundirles la verdad, y al mismo tiempo tengo que tener este estatus de poder escuchar que otros me aconsejen y que otros me digan la verdad. ¿Por qué? Porque dice, un consejo mutuo, una recomendación mutua. ¿Por qué? Porque nadie es mejor que nadie y cada uno, desde su postura, desde su conocimiento, desde su nivel, tiene que decir la verdad para que otros la escuchen. Entonces, cada creyente, es responsable de hacer llegar, ¿no? Por eso esto del aconsejo es como un acto, compuesto, mejor que un acto compuesto, un acto dual, grupal, o sea, en comunidad, es del grupo, cada uno tiene esa obligación para con el otro. Lo otro tiene que ver con la paciencia, y es algo que desgraciadamente falta mucho en este tipo de épocas en donde uno vive el día a día y generalmente no soporta mucho esta situación de tener que esperar, por ejemplo, para la otra vida, para lograr la felicidad. Uno quiere ver la felicidad al momento, eso es por falta de paciencia. Uno quiere saber qué es lo que le espera al momento, por eso el que no puede esperar, directamente prefiere no creer. O estas sociedades que de alguna manera viven solamente el instante. Ahora leía en las latas de una gaseosa famosa que dice vive el momento, vive el instante, o sea, como que la vida no tiene que desarrollarse a través de la paciencia, que es justamente lo que nos permite vivir a través del tiempo, o sea, tener un alcance futuro
en esto de poder contactarnos con una realidad que todavía no está presente y no la podemos percibir como cotidiana. Obviamente que en la vida del ser humano, para poder no solo esperar aquel momento, sino para poder vivir, existen muchas vicisitudes que nos imponen muchas veces situaciones difíciles, como lo son, por ejemplo, la enfermedad, la muerte, las desgracias, la pérdida de un ser querido y todo lo que le ocurre al ser humano de desgracias en esta vida. Entonces, para poder continuar en un estado, digamos, normal, tanto de fe como de acción, porque veníamos diciendo que la excepción a la regla son justamente la fe y la acción, se necesita de paciencia. Por eso dicen que la paciencia es como la cabeza, digamos, de la fe. La paciencia es como aquel estado del alma, digamos, que le permite llegar al objetivo. O sea, gracias a la paciencia uno tiene la capacidad de poder lograr los objetivos y las metas. Si no hubiera paciencia, imaginamos que una persona entra a hacer una carrera universitaria, por ejemplo. Para poder lograr la meta, que es terminar la carrera y haber aprendido esa ciencia, necesita, por ejemplo, estudiar 7 años. Es un camino lleno de paciencia. Si no hubiera paciencia, no hubiera sido profesional, no hubiera egresado, por ejemplo. Entonces es necesario saber cuál es el rol de la paciencia, y por eso Dios, por la importancia que tiene tanto la verdad como la paciencia, dice, bueno, en este programa de 4 condiciones que yo planteé, que hacen a la excepción de la regla de que todo el mundo está en pérdida, hay que tener fe, que dijimos es el conocimiento, más la certeza, más la acción en la dimensión práctica. 2, hay que hacer acciones buenas, que dijimos las acciones buenas es toda la acción que guía al ser humano, que ayuda al desarrollo del ser humano, a su purificación, a su perfección, a su crecimiento, y que tiene que estar conforme, obviamente, y acorde a la Sharia y la ley islámica. 3, aquellos que se encomiendan mutuamente el haqq, o la verdad, porque constantemente tiene que haber una verdad a la cual seguir. Y para que haya una verdad, uno no puede, digamos, quedarse ya con lo que dijo el profeta hace 1400 años y hoy, por ejemplo, no enseñárselo a los hijos. Generación tras generación están constantemente viniendo nuevamente a la vida, o sea que su existencia es nueva. Por eso la obligación de culturizar a nuestros hijos, de concientizarlos y de alguna manera de que haya una herencia cultural en esto del haqq. Por eso es tawasaw bil haqq. Tiene que haber un constante consejo mutuo en la comunidad islámica para que eso se desarrolle, para que la comunidad conozca la verdad, para que la verdad sea conocida por el mundo, no solo la comunidad, el mundo, la gente. Y finalmente, para que eso se dé y para que eso tenga, digamos, un buen final y que llegue al final de una manera correcta, tiene que haber paciencia. Porque como el tema, dijimos, es un tema de grupo, el grupo no acepta que algunos tengan paciencia y que otros no. ¿Por qué? Porque cuando el desarrollo necesita del esfuerzo del grupo, necesita de que el grupo esté en el camino de la verdad, de que el grupo tenga fe, de que el grupo tenga acciones buenas, entonces todo el grupo tiene que tener paciencia para llevar adelante, digamos, la carga y lograr la meta. Entonces tiene que haber un tawasi, como dice el Corán, un consejo mutuo. Cada uno tiene que aconsejar al otro también la paciencia. Entonces, fe, acción, verdad y paciencia son las 4 bases fundamentales de la construcción de esta sociedad que nos permite llegar a esta excepción de la regla, ser aquellos que en este comercio de la vida terrenal ganan y no pierden. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.